Somos iglesia. Amén. Somos iglesia. Y les voy a pedir que le digas al que está al lado, amigo, hermano, camarada, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia, amado hermano, amada esposa, amado amigo. Tú eres la iglesia. Y qué bendición que tu hermano sea la iglesia y que no dependamos de un edificio, ¿verdad? Si no, en este momento no tendríamos iglesia. O sería demasiado grande nuestra iglesia. Amén. Qué bendición, amados hermanos, formar parte de una comunidad que a los ojos y cuidado de Dios tiene muchos matices, muchas formas de entenderse, muchas formas de percibirse. Una comunidad que el Señor en su amor y soberanía enseña y guía de diversas formas. Amén. Eso somos la iglesia. Reflexionaba en este principio, además de por unas cosas que tuve que leer, y resaltaba esta idea de que la iglesia, además de ser un lugar, un espacio que se organiza, también es un organismo. Y al ser un organismo, está compuesto por elementos vivos, que eres tú, que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Y una de las características de cualquier cosa que esté viva es que está en constante cambio. Las cosas que están vivas están en constante cambio, no se quedan igual todo el tiempo. Entonces fíjense esta bendición. Pertenecemos, somos parte de una comunidad de elementos vivos, de un organismo vivo que está en constante cambio. Y aún en eso el Señor sigue guiando, sigue encaminando, sigue atendiendo. Su palabra, aunque es incambiable, sigue siendo relevante para nosotros que somos cambiables. Su palabra, que es para siempre, que es eterna y que es verdad, en medio de tantos cambios, sigue siendo relevante para nosotros. Por eso es que tenemos la oportunidad de ir a la palabra constantemente, de ir a la Biblia constantemente y reflexionar y contextualizar el mensaje que se va volviendo relevante para nosotros. No sé si les ha pasado que a lo mejor en algún momento te aventaste todo el libro de Oseas, todo Santiago, algún momento leíste un pasaje y tiempo después lo vuelves a leer y dices, ¡wow! No lo había entendido de esta manera. Y lo apreciamos como si fuera una nueva verdad revelada, cuando siempre había estado ahí. ¿A cuánto les ha pasado? Es parte de esta vivencia, de este ser orgánico, de este estar vivo y en constante movimiento. Y vamos a basar la reflexión del día de hoy en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 27. La carta de Santiago o Jacobo, capítulo 1, versículo del 19 al 27. Y yo la voy a leer para ustedes, lo pueden seguir. Sé que no hay mucha luz, pero a los que les gusta tomar nota, repito, Santiago capítulo 1, versículo del 19 al 27. Y dice así, prepárense hermanos, porque está retador estos pasajes. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, todos nosotros, debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, y yo añadiría, y aún más lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Dios mío, se lee tan rápido y hay tanto que pensar en estas pocas palabras. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Versículo 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos
y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Pocas palabras, amados hermanos, que dan pero al tuétano, ahí donde arde, pues, donde se vuelve un reto, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por tu hermosa palabra, mi Dios. Gracias por el tiempo que nos permites compartir juntos. Gracias por esta hermosa comunidad, Señor, que tú sigues sosteniendo, que tú sigues guiando, mi Dios. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por este tiempo y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esta carta de Santiago nos deja ver, y de hecho todo el Nuevo Testamento, por lo menos 4 funciones que nosotros como iglesia debemos procurar atender. Desde la eclesiología, desde el estudio de la iglesia y su función, por lo menos son 4 que podemos resaltar esta tarde. Número 1, la iglesia tiene una función profética. Número 2, la iglesia tiene una función discipuladora. Número 3, la iglesia tiene una función regeneradora. Número 4, doxológica. Al final, para poder ir, se les voy a preguntar cuáles son esas 4. Me voy a parar ahí en la reja. Voy a repetir: profética, discipuladora, regeneradora y doxológica, y ahorita las vamos a explicar. La iglesia, cuando se refiere aquí a la iglesia, ¿se refiere a la iglesia como organización? ¿La iglesia como organismo? No. La iglesia como tú y como yo, como cada uno de nosotros. Porque como acabamos de decir, nosotros somos la iglesia. Tú le acabas de decir a tu hermano, oye, tú eres la iglesia. Entonces, la función de cada uno de nosotros es a través de estas funciones: profética, discipuladora, regeneradora y doxológica. Y vamos a entenderlo. ¿Se trata de una función que solo los pastores debemos hacer? No, cada uno de nosotros. Amados hermanos, respecto a este entendimiento de lo que el Señor revela en su palabra y del no ser únicamente oidores y ser hacedores, me recuerda una anécdota. Resulta que eran unos profesores de la Facultad de Ingeniería en Aeronáutica. Y a estos profesores, todos fueron invitados a un viaje todo pagado. ¿A quién le caería bien? ¿A quién le caería mal, perdón, un viaje todo pagado? A nadie. Entonces estos profesores les dicen, ¿saben qué? Les vamos a dar un viaje todo pagado, preparen sus cosas, no se preocupen por las clases, todos sus gastos son pagados. Una vez sentados y bien acomodados en el avión, se les dijo, pónganse el cinturón porque sus alumnos construyeron este avión. Y en ese momento, el 80% de los profesores se levantaron, déjenos bajar de aquí, necesitamos salir. Y entonces resaltaba un profesor que estaba sentado, se abrocha el cinturón y se queda muy tranquilo. Y le dicen, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Dijeron que los alumnos hicieron este avión. Y él dice, bueno, si lo construyeron mis alumnos, este avión ni siquiera va a despegar. Amados hermanos, todo lo que hemos oído y lo que aprendemos en la palabra de Dios, lo que viene a nosotros y entra a nuestra alma, entra a nuestro espíritu y nos empieza a incomodar y empieza a generar esa comezón, ese de, ay, a lo mejor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué ahora me incomoda esto? Amados hermanos, no es para que solo lo escuchemos, es para que haya un efecto en eso que escuchamos. Si no, vamos a ser como estos alumnos, porque seguramente estos alumnos escucharon todas las clases, pero a la hora de hacer no estaban listos. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Si no ponemos en práctica lo que aprendemos, lo que escuchamos, solo nos estamos engañando. Qué fuerte esta afirmación. Porque quiere decir que no basta solamente con escuchar. No basta solamente con leer. No basta solamente con poner los devocionales, poner alabanzas en tu trabajo, en tu casa. Eso está muy bien, hermanos. Eso es maravilloso. Pero no basta con eso. De lo que oímos también hay que hacer. Sobre la función profética de la iglesia. Fíjense, amados hermanos, que la función profética o la función de los profetas
en el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia era una función de hombres que denunciaban las injusticias de sus contextos sociales. Eran hombres y también mujeres que se levantaban para mencionar, para exponer, para visibilizar algunos aspectos de injusticia, cuando se apelaba contra la dignidad del hombre, cuando se apelaba con maldad, de una manera ventajosa contra los débiles, contra los demás. Los profetas eran aquellos que hablaban de parte de Dios para incomodar a estas autoridades, incomodar estos sistemas donde había alguien que siempre salía perdiendo. Parte de nuestra función como iglesia es no quedarnos callados, es no caminar como los caballos de carreras que no ven, nada más avanzan y avanzan. Al contrario, tener una vista 360 de lo que está pasando a tu alrededor, y tú y yo como iglesia no quedarnos de brazos cruzados. Nosotros como iglesia, dentro de esta función profética, necesitamos ser conscientes de las necesidades y las injusticias que nos rodean y no quedarnos de brazos cruzados. Muchas veces por temor, muchas veces por pena, nos quedamos callados en situaciones que sabemos que no están bien. No les voy a decir levanten la mano, pero seguramente ha habido alguna, por lo menos una ocasión en tu vida donde tú te quedaste con un sabor incómodo y a lo mejor pensaste, pude haber dicho algo, pude haber hecho algo. O en redes sociales, que es un nuevo sistema de evangelismo, como decía el pastor David, pude haber escrito algo. Y muchas veces, por elementos que tienen que ver con temor, con orgullo, no lo hacemos. Entonces, en primera instancia, necesitamos, amados hermanos, denunciar y visibilizar esos problemas que nos rodean y no quedarnos de brazos cruzados. De acuerdo a tu alcance, de acuerdo a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras formas, de acuerdo a nuestras limitantes y a nuestras vías, poder hacer algo. Número 2, respecto a la profecía, tenemos que ser conscientes de nuestros pecados, amados hermanos. No caminar como que ya no estamos batallando con nada. Ser conscientes que continuamente necesitamos regresar a los pies de nuestro Señor y decirle, Señor, muéstrame, examina mi corazón. No me permitas caminar como si todo está bien cuando yo sé que me he alejado de ti, cuando yo sé que no me siento igual en la iglesia, cuando yo sé que a veces estoy desanimado para buscarte. En la medida en la que reconozcamos esto, amados hermanos, vamos a crecer, vamos a madurar en el Señor. ¿Saben por qué? Porque aunque no lo reconozcamos, el Señor nos conoce tan plenamente que Él sí lo sabe. Y está con los brazos como los brazos del padre del hijo pródigo. Aquí estoy. Ven, ven, regresa a casa. Ya sé que te sientes mal, ya sé que te sientes culpable, ya sé que sientes que yo no te amo, pero no es así. Regresa, vuelve a mí, porque quiero que estés conmigo. En la medida que podamos tener esa confianza y desarrollar esa confianza con nuestro Señor, nos vamos a sentir con la autoridad moral de entonces sí poder denunciar esas injusticias que nos rodean. Lo malo es que a veces pensamos que necesitamos ser perfectos o estar bien para poder meter las manos. El Señor nos dice, ven, ven. La única forma de que estés pleno es conmigo, de que te sientas y que estés plena es conmigo, no en tus fuerzas, no con mucho que le eches ganas. Es reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer. Y entonces seremos libres. Y entonces seremos empoderados de un poder y una libertad que no podemos encontrar de ninguna otra manera. Pero es necesario reconocer, trabajar con el orgullo de nuestro corazón, trabajar con la humildad y presentarnos delante del Señor. Como iglesia, amados hermanos, debemos reorientar nuestra mente y nuestra voluntad hacia Dios. Y anunciar que hay una esperanza. Que en medio de cualquier situación hay una esperanza. Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú, mi amado hermano, tú, mi amada hermana, como en esa función profética que la iglesia tiene, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos,
Estas son algunas de las áreas y de las formas en las que nosotros podemos interactuar. Quizá todo este tema de la iglesia como una función profética podría ser solamente una predicación, pero no, vamos a ver las cuatro. Al cabo que a estas horas ya todos hicieron el súper, ya comieron, entonces no hay prisa, ¿verdad? Y además hay postres, si es que quieren, pues, amén. Siguiente función, función discipuladora. Amados hermanos, aunque sabemos que el ser maestro es un don que también viene del Espíritu, ¿qué crees? Cada uno de nosotros como iglesia somos llamados a discipular. ¿Qué? ¿Yo? Así es, hermano, así es, hermana. Tú, como iglesia, estás llamado a discipular. ¿Y qué es discipular? Porque suena, esta palabra la hemos escuchado mucho en la iglesia, pero ¿qué es discipular? Es enseñar, es acompañar, pero no solamente enseñar y ya, sino comprometerte con esa enseñanza. Abrazar a alguien a quien tú vas a llevar a más y a más y a más hasta que pueda caminar solo o sola. Como iglesia, amados hermanos, estamos llamados a discipular a los que nos rodean. Necesitamos establecernos como una comunidad que ama y que está dispuesta a enseñar, que está dispuesta a modelar lo que creemos. Porque sí, podemos decir muchas cosas, pero ¿qué hacemos, verdad? Lo que hacemos es congruente con lo que decimos. Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, como iglesia, cada uno de nosotros tenemos este llamado a enseñar a otros, a poder acompañar a otros. Y gracias a Dios por estos tiempos que tenemos tantos medios de comunicación. Puede ser un mensaje, pueden ser llamadas, pueden ser videollamadas, por cualquier plataforma que se te ocurra, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ya no sé ni qué más, TikTok, no sé, hermano. Pero tenemos esta misión. Y algo maravilloso es que nuestra primer área de oportunidad, nuestra primer área para discipular es nuestro hogar. Nuestra primer responsabilidad para discipular es nuestro hogar. Y esta palabra va para todos, pero acentuadamente para nosotros los varones, para los que somos padres de familia. Este es un llamado que el Señor hace especialmente también para los varones, discipular. Amén. Tercer función, como una comunidad sanadora, terapéutica, regeneradora. Un espacio, amado hermano, donde cualquier prejuicio no existe. Nosotros como iglesia, tener esos brazos abiertos para aprender a leer las necesidades que nos rodean en las personas, ya no solamente a nivel social, sino en las personas. Y estar dispuestos a acompañar para que una condición de tristeza, conforme al Señor, pueda cambiar en una condición de gozo. Para que una condición de desesperanza, conforme a la obra del Señor a través de tus manos, pueda transformarse en una situación de gozo. Como iglesia, amados hermanos, tenemos esta función de ser una comunidad terapéutica, una comunidad que regenera. Nosotros reconocemos que nosotros no perdonamos los pecados. Quien lo hace es el Señor. Pero muchas veces este sentimiento de culpa se acentúa en aquellos que dudan si acercarse o no a la iglesia. Y lo que piensan es, necesito ser santo primero para poder llegar a la iglesia. Necesito estar bien, limpio para poder llegar a la iglesia. Y no es así, amados hermanos. Si no, el Señor Jesús nos hubiera enseñado que el primer lugar para evangelizar eran las sinagogas. Y Él fue a los lugares donde nadie más iba. Él atendió y habló con las personas a las que nadie más les iba a hablar de redención y de esperanza, a las que nadie más se iba a dar el tiempo de atender, de amar, de acompañar, de discipular. Entonces, como iglesia, amados hermanos, estamos invitados a esta función. Que en nuestra mente, como iglesia, ahora se sume esta nueva responsabilidad. Por último, una función doxológica, una comunidad que adora, una comunidad que alaba, una comunidad, muchas gracias, donde la gente, donde los demás encuentran libertad y se identifican como un espacio donde todos son bienvenidos.
como un espacio donde el Señor, su reino, su amor, se manifiesta aquí. Amén. Lo peor que puede pasar, amados hermanos, es que alguien con necesidad de ser amado, de sentirse parte, llegue a la iglesia y se sienta rechazado y sienta que no tiene un lugar. ¿Por qué? Porque nadie le conoce. Esas son de las cosas que más duelen, y si somos honestos, aquellos que llevamos algún tiempo en la iglesia y nos ha tocado estar de ambos lados, qué importante es darte el tiempo, darte esa oportunidad de saludar a alguien que no conoces y de hacerle sentir bienvenido. Qué importante es tomar esos segundos de que aunque tengas que salir corriendo, puedas saludar a 2, 3 hermanos, 4 hermanos. Que si no puedes porque te tienes que ir, tengas ese anhelo de escribir, de mandar un mensaje, de llamar, de fortalecer una comunidad. Porque aquí nadie es perfecto, amados hermanos. Nadie. Somos santificados por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y solamente por Él y por esa justificación es que nos podemos presentar todos delante del Padre. Solo por Cristo. Solo por su sacrificio. Amén. Eso nos ubica a todos en el mismo lugar. Y gloria a Dios por eso. A todos en el mismo lugar delante del Señor. Entonces la iglesia puede ser ese espacio, tú como iglesia, donde puedas animar a otros a cantar. Hablábamos el miércoles en el Café Teológico que la voz humana, yo lo aprendí en una clase hace algunas semanas, es como una huella digital. No hay una voz que sea igual. Imagínense lo maravilloso que es cantarle a Dios con un sello distintivo, que es tu voz. Yo decía de broma, aunque tengas la cualidad de cantar en 4 tonos al mismo tiempo, el Señor no se va a preocupar por eso, amén. Pero amados hermanos, gracias. Amados hermanos, aún conociendo estas funciones y metiéndolos en nuestra mente, en nuestro corazón, como, ok, vamos a dar una oportunidad a tener esta naturaleza profética, discipuladora, regeneradora y doxológica, tenemos que recordar algo. Tenemos que trabajar con el hacer, no solamente con la idea de ya lo sé, ya lo conozco, porque si no pasaría lo que dice Santiago. Ya lo sabemos, pero ¿y qué? Qué bueno que lo sabes, pero ¿y qué sigue? Por eso la palabra en este pasaje nos está invitando a hacer. Porque fíjense, ser un hacedor de la palabra también implica una transformación y una condición del alma y del espíritu. Si no ponemos en práctica la palabra del Señor en nuestras vidas, veámoslo así. Estamos postergando una plenitud que está inmediata para ser recibida por nosotros. Si solo escuchamos pero no hacemos, estamos atrasando esa plenitud. Estamos perdiendo el tiempo de alguna manera. Solo en venir a la iglesia, amados hermanos, en convivir con nuestros hermanos, en hacer comunidad, seguramente que hay bendición, pero no lo es todo. Cuidémonos, huyamos de buscar placebos espirituales, de buscar calmantes espirituales, emocionales, de calmar nuestro espíritu, de calmar nuestra conciencia en decir, yo ya fui a la iglesia el domingo, ya cumplí, ya fui. Eso es un placebo, eso es algo que no va a traer mayor trascendencia. Por eso la invitación es, qué bueno, ahí hay bendición, pero de todo lo que escuchaste, no te quedes con oírlo, hazlo. Y si quieres más, sumérgete en la palabra, sumérgete, invierte tu tiempo. Si pasas media hora en Facebook en el día, 15 minutos porque estás muy ocupado, muy ocupada, dedícale por lo menos 10 a la palabra. Por lo menos. Y seguro que todo va a empezar a cambiar. Y no porque sea mágico, sino porque Dios es fiel a su palabra. Escapemos de esta idea que por venir a la iglesia ya cumplimos. No lo aceptemos, amados hermanos. Eso no nos enseña la Biblia. Eso no nos enseña el Señor. Porque el Señor no quiere que medio le conozcamos de oídas. Quiere que le conozcamos en la intimidad. Que caminemos, que aprendamos a escuchar su voz en medio del ruido.
que aprendamos a ver su saludo en medio de la gente, que aprendamos a ver su firma en medio de tantos escritos, que aprendamos a ver la forma en la que sutilmente está respaldándote, está atendiendo tus necesidades. Si el Evangelio y el Espíritu de Dios no está transformando nuestra vida, amados hermanos, no nos está incomodando en algunas áreas, en unas áreas de tu vida que tú sabes que pueden destruir, entonces solo estamos oyendo y no estamos obedeciendo. Si no podemos tener dominio propio en cada área de nuestra vida, amados hermanos, solo estamos oyendo y no estamos haciendo. Si hay áreas de tu vida que todavía no tienes dominio propio, entonces solo has escuchado y no estás haciendo. Y ahí es donde entra cualquier vicio, amados hermanos. Ahí es donde entra la ira, el carácter exagerado, el ser muy gruñón, y también el otro extremo, que es el no tener carácter, el no tener decisión, el no ser determinante. Es momento de cambiar esto. Y no puedo hacerlo tajantemente a lo mejor, pero voy a empezar con pequeñas acciones. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios con mi vida. Porque eso escuché y eso quiero hacer. Los dos extremos, tanto el tener un carácter incontrolable como el no tener carácter para tomar decisiones, para que se nos escape la vida entre los dedos y digamos, ¿en qué momento llegué a este punto donde ya no sé a dónde hacerme? El Señor también condena eso, los faltos de carácter. Dice que son como las olas, ¿verdad? Que van y vienen y no tienen rumbo. Y más arriba en Santiago decía que aquellos que van a ira se pierden la bendición de Dios. No van a ver la bendición de Dios, aquellos que son enojones. Versículo 19, del 19 al 21 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. La palabra, que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Un trabajo intenso con nuestro carácter mediante la obra de Dios. Y en todo esto que estamos escuchando, la más compleja evaluación, el más complejo choque de realidad que vamos a enfrentar es en nuestra propia casa. Ahí donde se dice que nadie es profeta en su propia tierra, en su propia casa, ahí donde te conocen cuando estás de mal humor, cuando tuviste un mal día en el trabajo o en la escuela, ahí donde te conocen cuando traes hambre, amados hermanos, y algunos nos transformamos en Hulk, es verídico. Algunos cuando nos conocen en cómo reaccionamos cuando alguien se nos mete en el tráfico, cuando nos conocen en cómo reaccionamos cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie. Amén. Ahí es nuestro reto más grande. Ahí es la evaluación más grande de ver verdaderamente lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque ahí no podemos aparentar. Ahí nos conocen 24/7. Entonces, qué importante reconocer que tenemos esa necesidad del Señor. Que no somos obras terminadas. Y que la invitación es para escuchar y hacer. Escuchar y hacer. Y nos vamos a sorprender de lo que el Señor va a hacer mediante nosotros estemos dispuestos a hacer, amados hermanos. Y ojo, no estoy hablando del servicio y no estoy hablando de meter las manos para la salvación, porque solamente es por medio de la fe en Jesucristo. Estoy hablando de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, de esos momentos que parecieran independientes de nuestra fe, pero que en realidad no lo son. Dios nos libre, amados hermanos, de ser cristianos carnales, que no soltamos nuestra vana manera de vivir, que no queremos soltar una vana manera de vivir y de caminar. Dios nos libre, que venimos a la iglesia, o que puede ser que vamos a la iglesia, asistimos a una que otra reunión, pero que no hemos decidido ser discípulos de Jesús realmente y seguirle en todos los pasos, no nada más en algunos.
Estas enseñanzas, amados hermanos, sobre el ser hacedores y no oidores, definitivamente son reto para nosotros. Nos confrontan, porque tienen que ver con cuestiones que se ven, con acciones que se ven, que son evidentes y que están plagadas de una decisión, que necesitan ser primero trabajadas en lo interior por el Señor, por su Espíritu, para después verse en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar. Y podríamos pensar, bueno, Santiago está escribiendo y pues bueno, quién sabe qué le tocó a él vivir, ¿verdad? Para escribir esto. Qué fácil para Santiago y para la iglesia de Jerusalén el decir que no se enojen, el decir que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Pero aquí viene algo maravilloso. La iglesia para la que escribe Santiago, amados hermanos, en Jerusalén, estaba pasando un periodo de pobreza, un periodo de hambruna de aquellas, amados hermanos, rebeliones, cuestiones políticas, y era una iglesia que estaba siendo perseguida, atacada constantemente. Entonces imagínate a un Santiago que les dice, sean lentos para airarse en medio de esa desesperación. No caigan a ira en medio de tanta injusticia que estaban enfrentando. A mí me da la impresión que quizá la iglesia de ese tiempo la tenía un poco más difícil que nosotros. No sé a ustedes qué les parezca. Pero aún en medio de eso, Santiago les dice, no sean solo oidores, sean hacedores de lo que escuchan, de la palabra. Entonces no lo tenían más fácil, amados hermanos. Y esta es una de las cartas que no necesitamos interpretar hipotéticamente de una manera etérea, filosofal, no solamente así, es sumamente práctica, práctica, práctica. Si nuestro pensamiento pudiera ser, bueno, está bien, hermano, está bien, vamos a ser hacedores, no solamente vamos a ser oidores, quiero aceptar el reto, pero primero debo resolver unos conflictitos por ahí para entonces poder meterme con Dios. ¿Qué crees? Estamos haciendo las cosas al revés. Primero debo ser bueno para entonces ir a la iglesia y ya echarle ganas con esto de ser hacedor. No, estás pensando las cosas al revés. No es así. Es que fallo mucho, hermano. Es que fallo y por eso como que voy y vengo, pues siempre estoy haciendo las cosas incompletas. Entonces, una vez que arregle eso, ya me voy a meter a la iglesia. No, Señor. Eso es pensar al revés. Amados hermanos, qué hermoso reto. Qué hermosa es la palabra de Dios y la forma en la que amorosamente nos confronta y no solamente nos echa la responsabilidad, sino que también está cargada de promesas. También está cargada de esta idea de saber que el Señor nos conoce en lo individual. Él conoce tu vida, tus sentimientos, cómo te sientes respecto a la iglesia, respecto a los pastores, respecto a tu esposo, a tu esposa, en tu familia. El Señor lo conoce y no lo hace menos. Y aún así te dice, no seas solo oidor, oidora, sea hacedor, sea hacedora de la palabra. No te quedes con el pensamiento de qué puede ser si decido entonces seguir a Cristo plenamente. Pruébalo y ve. Es tiempo, amados hermanos, de seguir al Señor, no solo con nuestra mente, no solo con venir cada domingo, no solo con un idealismo, sino con nuestras acciones reflejadas en lo que hacemos y en cómo vivimos nuestra vida, en cómo amamos a nuestro prójimo, en cómo edificamos nuestra casa, siendo hacedores y no oidores. No solamente oidores. Amén. No quiero que se quede un sentimiento como de regaño, porque esta palabra también es para mí, ¿verdad? El Señor está poniendo esta oportunidad de decir, Señor, está bien, es tiempo de dar pasos de fe. Es tiempo de tomar las cosas en serio. Es tiempo de tomar nuestra vida espiritual y nuestra fe en serio. Es tiempo de poner manos a la obra en aquello que es eterno,
que no es pasajero, en aquello que es para siempre y que no es momentáneo, en aquel que nos ama siempre y no solamente cuando nos portamos bien. Amén. Vamos a orar. Y si en tu corazón tú tienes alguna necesidad, te voy a pedir que alces la mano, que te levantes, amados hermanos, y la iglesia puedan acercarse a cada uno de ellos. Si es que hay alguien que levanta su mano, no necesitas decir cuál es tu necesidad, no necesitas decir cuál es tu carga. De la misma manera, si quieres, si sientes que necesitas reconciliarte con el Señor, ponte de pie. Toma valor, ponte de pie y que el Señor empiece a hacer su obra mediante su Espíritu en tu vida. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta noche por tu precioso amor, mi Dios. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido exterminados, Señor. Gracias, mi Dios, porque es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Porque es tu amor inigualable, mi Dios, el que nos tiene hoy aquí esta tarde, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los invitados de esta congregación, Señor. Concédenos, mi Dios, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Habla a nuestras vidas, mi Dios. Si hay algo en lo que tú debas inquietar, hazlo, Señor. No permitas, Padre Santo, que sigamos caminando como si todo estuviera bien, Señor. Revélanos, Padre, nuestros pecados. Revélanos, Señor, esas áreas que necesitamos aún someter delante de ti, Señor. Queremos ponerlo en tus manos, mi Dios, y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, Señor. Que tu reino se manifieste, Señor, a través de esta hermosa comunidad de Iglesia Altar, Señor, donde hemos dicho tantas veces que todos somos uno y que tú eres nuestro Señor, Señor. Lo declaramos una vez más, Señor, lo afirmamos en nuestro corazón, Señor. Te levantamos, mi Dios, te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, Señor. Y queremos, Padre, que tú sigas tomando el control, mi Dios, de nuestras vidas, Señor. Encamínanos, mi Dios. Afirma aquellos corazones que dudan, Señor. Afirma aquellos corazones que están quebrantados, que están lastimados, incluso por la misma iglesia, Señor. Sé tú quien restaure, sé tú quien sane, Señor. Pero Padre Celestial, concédenos, Señor, ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Danos el valor para obedecerte, mi Dios. Danos el valor para seguirte, Señor, para dejar esas acciones, esos hábitos que nos enfrían, mi Dios, que nos alejan de ti, Señor. Concédenos vivir en esa plenitud y que tu nombre sea exaltado en nuestras casas, Señor, en nuestros hogares, en medio de cada familia, Señor. Que tu paz prevalezca, Señor, que tu gozo prevalezca, Señor, que tu amor prevalezca, Señor. Que ese sea el lenguaje que se hable en cada hogar, Señor. El de tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.